Yo les voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Gloria al Señor. ¿Ya tiene el texto, hermanos? Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Cuántos, hermanos? Dos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Inclinemos nuestro rostro. Señor, hoy queremos por medio de tu palabra aprender, Señor, las acciones que debemos de realizar para que nuestra familia sea salva. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que me fortalezca y me guíe en mis palabras para poder enseñar a tu pueblo. Que tu Espíritu guíe nuestros pensamientos para poder entender tu palabra, para que nuestra fe crezca en nuestro corazón y podamos poner en práctica estos principios, porque tú estás dando oportunidades para que todo hombre se arrepienta. Ayúdanos a entender la palabra y aplicarla en fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia, en esta tarde. Hoy, hermanos, quiero iniciar una serie que voy a tratar todo este mes de octubre, que he titulado Mi familia para Cristo. ¿Cuántos quieren que nuestra familia conozca del Señor Jesucristo? Que nuestra familia pueda tener un encuentro con el Señor. Amén. Así que estos domingos de este mes vamos a hablar, hermanos, estos temas referente a qué tengo que hacer, qué acciones, qué actitudes, qué esfuerzo yo como creyente tengo que hacer, porque mi anhelo es ver a mi familia rendida a los pies del Señor. Y para iniciar esta serie, hermanos, hoy quiero iniciar con este primer tema que he titulado Operación Andrés. Hoy vamos a ver, hermanos, las acciones que hizo este personaje bíblico llamado Andrés, que sin duda, hermanos, trajeron mucha bendición a su familia, y gracias a la actitud y a las acciones que él hizo, pudo alcanzar a parte de su familia para Cristo. Y una vez más les pregunto, todos queremos, ¿verdad, eso, hermanos? Que nuestra familia conozca del Señor. Yo quiero hacerles, hermanos, algunas preguntas y espero me puedan responder para preguntarnos, a ver, en conocimiento general. Dígame el primer nombre que se le venga a la mente de uno de los 12 discípulos de Jesús. El primer nombre que se le venga, a ver, de los 12. No le voy a preguntar los 12. Juan, muy bien. ¿Alguien más? Pedro, muy bien. ¿Alguien más? Jacobo. Judas, muy bien. Judas, ¿alguien más? Felipe, nombre de discípulos, muy bien. Bernabé, muy bien. Tenemos discípulos, hermanos, apóstoles, seguidores de Cristo en el libro de los Hechos, pero hay 12 nombres específicos de los discípulos de Jesús. Pero si se dan cuenta, hermanos,
los nombres más famosos, a los que más rápido asociamos como discípulos de Jesús, de ley, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y qué creen, hermanos? En los 4 evangelios, estos 3 nombres, aunque eran 12 los discípulos de Jesús, son 3 los que teológicamente se les conoce como el círculo íntimo de Jesús. 3 discípulos que en los momentos más importantes de la vida y del ministerio de Jesús encontramos estos 3 discípulos. En la transfiguración no estaban los 12, solamente estaban 3. En el orar en Getsemaní estaban los 12 orando, pero aparte el Señor retiró a estos 3 discípulos que eran los más cercanos a Jesús. Y es bueno que nosotros conozcamos, pero haciendo una pequeña encuesta con los que estamos aquí, de los 12, yo sé que todos son importantes, todos tienen el mismo nivel de importancia, hasta Judas, aunque yo creo que nadie le pondría a su hijo Judas, pero hasta Judas es uno de los 12 y todos son importantes. Pero si tuviéramos que decir de los 12, ¿cuál es el más famoso, al que más se menciona en la Biblia, al que más podemos conocer de él? ¿A quién diríamos que es? Pablo no era de los discípulos que estuvieron con Jesús ahí, después él creyó, pero de los 12 fue Pedro, hermanos. ¿Qué podemos decir del apóstol Pedro como discípulo? Hombre, hermanos, sabemos que él era pescador, que era de un carácter del que no me mires, fue el mocha orejas de aquel siglo. El apóstol Pedro fue el que negó al Señor Jesucristo, era el más aventado. Cuando Jesús le dijo que iba a morir, Pedro dijo: no, yo voy a dar mi vida por ti. Y al final vemos al apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Aunque fueron 120 los que fueron llenos por el Espíritu Santo, solamente fue el apóstol Pedro el que se levantó y predicó, y se convirtieron en ese día más de 3,000 personas. Pero ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿y qué de Andrés? ¿Quién era Andrés? El hermano de Pedro. ¿Creen que Andrés es tan importante que el apóstol Pedro? Sí. Solo que muchas veces nos vamos más a lo que la Biblia menciona más en nombre y le damos más importancia, que fue el apóstol Pedro. Pero ¿sabe algo, hermanos? No sabríamos nada de lo que ha hecho Pedro como discípulo si no hubiera un hermano que primero le presentó el evangelio. Lo que sabemos y conocemos de Pedro como el discípulo del Señor fue gracias a las acciones y al trabajo que un hombre llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, hizo para que Pedro conociera a Cristo y nosotros pudiéramos hablar de Pedro como las Escrituras los dice. Así que aunque Andrés es el segundo lugar, el hermanito que está ahí bajo la sombra del otro hermano, la Biblia no dice que uno era mayor que otro, más importante que otro. No, hermanos, lo que yo hoy les quiero enseñar es que veamos que si nosotros actuamos como Andrés y llevamos nuestra familia a Cristo, no nos imaginamos, hermanos, lo que Cristo quiere hacer con nuestra familia, todo para la gloria del Señor. Así que si así, hermanos, la Biblia muestra las grandes cosas que el apóstol Pedro hizo para la gloria del Señor, también usted crea que si usted se anima a hablarle a su familia de Cristo, Cristo va a hacer grandes cosas con ese hijo, con esa hija, con ese nieto, con ese esposo, con esa esposa, con el suegro, con la suegra, no importa. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de sus vidas. Y para eso, hermanos, hoy quiero enseñarles 3 aspectos de la vida de Andrés que sirvieron para llevar a su familia, y en este caso a su hermano Simón, a los pies de Jesucristo. Y en primer lugar, iglesia, yo quiero hablarles lo que la Biblia me muestra y yo puedo observar como un despertar espiritual que primero sucedió en Andrés y no en Pedro. Primero fue en Andrés. Yo quiero que hagamos este pequeño ejercicio. Vaya a su Biblia al primer capítulo de Mateo, por favor.
localice el primer capítulo de Mateo. Mateo, hermanos, es el primer libro del Nuevo Testamento. Nuestra Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Y antes del primer capítulo de Mateo, usted va a tener en su Biblia una hoja en blanco. ¿Ya la identificó? ¿Qué dice esa hojita en blanco? Nuevo Testamento. Y antes de esa hojita en blanco hay otro libro. ¿Cuál es ese libro? Malaquías. Y miren, hermanos, en nuestra Biblia se ve de una manera simple y sencilla. Terminas Malaquías, tienes la hojita blanca que dice Nuevo Testamento, porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y después pasamos a Mateo, al Nuevo Testamento. Pero en esa hojita blanca, hermanos, entre Malaquías y Mateo hay muchos años de diferencia. Aproximadamente más de 400 años hay de diferencia entre las últimas palabras escritas de Malaquías hasta las primeras palabras escritas de Mateo, que nos habla sobre el momento en que Cristo vino a esta tierra e inició su ministerio. Es lo que teológicamente llamamos el periodo intertestamentario. La última vez que Dios habló palabra por medio de un hombre, un profeta en Jerusalén, en Judá, fue con Malaquías, y pasaron 400 años que se llaman 400 años de silencio, 400 años intertestamentarios, donde Dios ya no habló por medio de un profeta, hasta los días de Juan el Bautista. Yo quiero, hermanos, ponerlos en contexto para poder entender el despertar espiritual que se vivía en esta época, y que fue un despertar en el corazón de Andrés que lo motivó después a llevar a su familia a Cristo. Pero no había, hermanos, por 400 años un hombre que dijera: así dice el Señor. No había profeta. Pero llegamos, hermanos, al final de esos 400 años, y tenemos, hermanos, que Dios levanta un hombre llamado Juan el Bautista a predicar. Y usted sabe, hermanos, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista en esa época? Imagínense, hermanos, el escenario en Jerusalén. Juan el Bautista vivía en el desierto, apartado de la gente. Su vestimenta, hermanos, era una vestimenta no muy común en aquel entonces. Se vestía con pieles de animales y comía langostas y miel silvestre. Pero no era tanto el personaje lo que llamaba la atención, sino lo que por 400 años Dios no había hablado, y el pueblo estaba esperando el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, Isaías había profetizado que el Señor enviaría a un Mesías o un ungido. Solo que habían pasado desde Isaías 700 años y no había pasado nada. Y de repente un hombre a las afueras, en el desierto, bautizaba a la gente en el río. La gente empezó a entender y a pensar: ¿acaso él será el Mesías? ¿Acaso él será quien Dios prometió para liberación de Israel? Y por eso la gente salió, porque le dio curiosidad conocer a Juan, conocer quién era y saber si era el cumplimiento, porque eran muchos años donde no había pasado nada. Pero Juan fue muy directo en su mensaje. Juan predicó sobre el arrepentimiento. Juan era, y a palabras de Juan el Bautista: yo soy, conforme a la palabra, aquel que ha sido enviado a preparar el camino y a enderezar las sendas para un encuentro con el Señor. Y la gente empezó a escuchar a Juan el Bautista. La gente empezó a creer lo que Juan predicaba, y mucha gente iba al río Jordán a ser ¿qué? Bautizado. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 1, hermanos, se nos registra que esto generó tanta conmoción que hasta sacerdotes y levitas de Jerusalén fueron hacia donde estaba Juan el Bautista en el desierto a bautizar, para preguntarles si él era el Cristo. Y quiero que lo vea conmigo en su Biblia, ahí en Juan capítulo 1, verso 19 y 20. Le están preguntando a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Y Juan predica y confiesa: yo no soy el Cristo. Yo no soy al que ustedes están esperando. Yo no soy el ungido.
soy alguien que ha sido enviado a preparar el camino y a predicar del arrepentimiento. Pero si alguien, hermanos, predicó y direccionó a la gente a Cristo, fue Juan el Bautista. Porque la Biblia dice que Juan decía: pero viene detrás de mí uno que es mayor que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús se presenta públicamente a su pueblo, lo primero que hace Jesús es ir ¿con quién? Con Juan el Bautista, donde estaban todos. Y cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo Juan? Direccionó a todo el pueblo y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Eso fue una de las predicaciones de Juan el Bautista. Él predicó sobre el arrepentimiento, él predicó que no era el Mesías, pero él dijo y señaló: Jesús era aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que, hermanos, esto era el despertar espiritual en ese momento en Israel, gracias a Juan el Bautista. Y la Biblia, hermanos, nos deja ver que Juan el Bautista empezó a tener seguidores, discípulos. Y yo les pregunto aquí, ¿qué es un discípulo? A ver, dígame alguien. Un alumno, un aprendiz, alguien que está detrás de un maestro para escucharle y aprender de él. Así que empezó a haber en ese tiempo personas que lo empezaron a dejar todo con tal de ir, escuchar y aprender y seguir. Entonces, veamos la escena. Juan el Bautista bautizando, predicando arrepentimiento, diciendo que no es el Cristo, pero direccionando al pueblo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento ya Juan tenía discípulos. Y esos discípulos estaban escuchando lo que Juan predicaba y decía. Y estos discípulos se dieron cuenta que Juan los estaba redireccionando hacia Jesucristo. Pero aquí lo que me llama la atención, hermanos, es que de los muchos discípulos que tuvo Juan el Bautista, hay uno que es el personaje que hoy estamos hablando, que es Andrés, el hermano de el apóstol Pedro. Vean, hermanos, a un hombre que dejó tal vez su trabajo, dejó lo que sea hacer, porque lo que estaba pasando en Jerusalén llamó tanto su atención que a él se le señala, antes de ser un discípulo de Jesús, era un discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Lea una vez más conmigo Juan capítulo 1, verso 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Y estaban dos de sus discípulos. Así que no quiero que olvide y pierda de vista este detalle. Andrés primero fue un alumno, un aprendiz, un seguidor ¿de quién? De Juan el Bautista. Y Andrés se le predicó por medio de Juan el arrepentimiento, que Juan no era el Mesías, pero que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Si usted no me cree y quiere pruebas de que uno de estos dos discípulos era Andrés, ahora lea conmigo el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Ahí está. El versículo 35 nos dice que había 12 discípulos de Juan, y el versículo 40 nos dice que Andrés era uno de los dos que estaban siguiendo a Juan. Entonces, lo que quiero terminar, hermanos, con este primer punto es de que en ese despertar espiritual que hubo en la región, hubo un hombre involucrado y que podemos conocer su nombre, y era Andrés. Y Andrés, hermanos, fue redireccionado hacia Cristo. Porque no fue la primera vez, hermanos, que cuando Jesús fue a bautizarse, que Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero de Dios. Vuelva a leer conmigo ahora el versículo 36 y el versículo 37. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He ahí el Cordero de Dios.
por segunda vez Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios. La primera vez usted lo va a leer en el versículo 29. En Juan 1:29 es el bautizo de Jesús y es ahí cuando Juan dice el Cordero de Dios. Pero probablemente pasaron los días y otra vez Jesús pasa por ahí y en el versículo 36 vemos una vez más Juan predicando que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos, con esta segunda confirmación de Juan el Bautista con sus discípulos? Lo podemos leer en el verso 37. Oyeron hablar los dos discípulos. ¿A quién oyeron hablar? A Juan. ¿Qué le oyeron hablar? Que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron inmediatamente los dos discípulos? Sabiendo que uno es Andrés, el otro no sabemos cuál es su nombre. La Biblia solamente nos dice que uno era Andrés. ¿Qué hicieron, hermanos? Le siguieron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Andrés empezaba a ver en su corazón una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual fue direccionado hacia Jesucristo. Como cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, el Señor empezó a despertar en nuestro corazón el deseo de conocerle, el deseo de buscarle, el deseo de poder aprender a Él. Y le damos gloria a Dios porque por eso estamos aquí. No porque nos obligaron, no porque nos traen a punta de pistola, es porque el Señor también ha hecho esa obra en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que tanto usted como Andrés, en nosotros ha habido un deseo de ser direccionados ¿hacia quién? Hacia Jesucristo. Pero la segunda cosa que ahora quiero hablarte, hermanos, es que no solamente se necesita un despertar espiritual para que las cosas cambien en nuestra familia. Qué bueno que tengas el deseo de conocer a Jesucristo y conocer a Dios. Pero más allá de un despertar espiritual, toda persona necesita tener un encuentro con Cristo. Dígale al que tienes a un lado: ¿ya tuviste tu encuentro con Cristo? ¿Ya tuviste tu encuentro con Cristo? Y tal vez te diga: no, he estado ocupado. No he agendado fecha. Pero no es de agendar fecha. Pero todo aquel que tiene un deseo y ha sido direccionado por el Espíritu a acercarse a Dios, necesita tener un encuentro con Cristo. Y Andrés, hermanos, lo tuvo. Porque, hermanos, el texto nos muestra que Andrés y el otro discípulo tomaron una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Ya no se quedaron con Juan o como discípulos o alumnos o aprendices de Juan el Bautista. Una vez que oyeron que Juan los dirigía hacia Cristo, ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Esto lo podemos ver en el versículo 37 y 38. El verso 37 termina: y siguieron a Jesús. Ahí está la decisión de Andrés y el otro discípulo, ir detrás de Jesús. Y el verso 38 nos pinta el panorama para ver cómo inició ese encuentro de Andrés con el Señor Jesucristo. Dice, y da a entender el texto, que Jesús iba caminando y ellos dos no iban a la par de Jesús. Iban tal vez unos metros detrás, como si usted ha sentido cuando va al centro y como que alguien lo sigue. ¿Verdad que se siente feo? Y hasta que aprieta el paso, ¿verdad? Y se mete ahí a su bodega, ¿verdad? O algo, porque siente que lo van a secuestrar. No, pero algunos tienen síndrome de paranoia, está bien. Jesús va caminando y esos dos discípulos van detrás de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús se da cuenta, pues es el Señor, Él todo lo sabe, y Él sabe que lo van siguiendo. Entonces tal vez en ese momento Andrés y el otro discípulo sienten temor, sienten nervio, no saben, pero pues ya Juan nos dijo que Él es el Cordero, ahora vamos a acercarnos a Jesús. Pero ¿cómo inicio una plática? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cómo me acerco a aquel que dicen que es el Cordero de Dios? Hay una expectativa en Andrés y en el otro discípulo. Y de repente Jesús voltea y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿A quién buscan? Yo creo que hubiera tartamudeado de lo nervio que se me hubiera preguntado.
¿Y ustedes se dan cuenta cuál fue la respuesta de Andrés y el otro discípulo ante la pregunta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Rabí, que traducido, dice Juan, nos ayuda a entender este término, rabí, que traducido es maestro. Entonces, aquí hay una segunda acción del encuentro que Andrés tuvo con Jesús. Él necesitaba un reconocimiento de quién era Jesús. En este primer acercamiento, Andrés llama a Jesús rabí. Un rabí, hermanos, era una persona capacitada para enseñar las escrituras en aquel tiempo. Era un maestro que ofrecía guía espiritual, interpretación, consejo y enseñanza en aquel entonces. Un rabí era una persona que considerábamos de alto respeto. Pero muchas veces, hermanos, el hecho de llamar a alguien rabí solamente es reconocer su aspecto humano de intelecto y de conocimiento moral y espiritual para hablar de la palabra del Señor. Porque después usted va a leer conmigo que Andrés ya no llama a Jesús rabí, lo llama el Mesías. Pero antes de tener ese encuentro, primero Andrés se acerca y reconoce a Jesús como alguien, un hombre importante capaz de enseñarles la ley y la palabra, a un maestro digno de seguir. Pero el Señor quería que Andrés lo conociera no como un maestro humano, sino el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para eso Andrés tiene que tener un encuentro con Cristo. Rabí, traducido es maestro, le hace esta pregunta: ¿dónde moras? Otra traducción es: ¿dónde habitas? ¿En dónde te encuentras? Yo ahora les hago otra pregunta. Imagínense que usted va caminando por el centro y una persona lo va siguiendo, y de repente era alguien que tú conociste desde hace muchos años y lo dejaste de ver. Y esa persona te ve y dice: ¿será o no será? Ay, yo creo que sí. Ya cuando, ¡ay, si eres tú! Y tú, no te conozco, pero la otra persona sí se acuerda, se conoce. No sé si le ha pasado. A mí me pasa seguido, Una vez en un lugar: hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿No se acuerda de mí? Pues no. La verdad soy malo. Y lo primero, del anexo, ¿verdad? Dice: ¿qué pasó, hermano? No, yo nunca me he anexado. Le digo: discúlpeme, es que lo primero que asocio, así como lo vi, pensé que era del anexo. Le digo: no es cierto. Y le dice: no, hermano, usted fue a predicar a tal lugar. Ah, tampoco me acuerdo, pero Dios le bendiga, hermano. A veces la memoria nos falla. Pero imagínense que usted lo sigue dos extraños y usted sabe que lo siguen, que buscan, y lo primero que te digan es: ¿en dónde vives? Bueno, aquí nosotros los mexicanos y más los posarricenses y coatzintecos hemos sufrido la inseguridad en estos años, hermanos. ¿Quién va a dar dando información en dónde vive uno? Y a un desconocido. Yo le hablo a la municipal. Bueno, ahorita ya ni hablarles a ellos, ¿verdad? Espero no me escuchen. ¿Cómo voy a dar dónde habita uno? Pero no es tanto la pregunta. Lo que yo quiero que aquí veamos en la pregunta de Andrés es la intención de esta pregunta. ¿Por qué alguien preguntaría a alguno en dónde vives? Porque esa persona quería estar ahí. Quería tener un tiempo para poder platicar con Jesús. Un tiempo para poder escucharle y verle. No es simplemente sacarle información y ahora sé que Jesús vive en aquella aldea. No es simplemente una pregunta para conocimiento. Es una pregunta donde el corazón de Andrés desea estar con Jesús, preguntarle, escucharle, porque su maestro Juan dijo que él era el Cordero de Dios. Así que en esta pregunta ya vemos un deseo en el corazón de Andrés de conocer quién era esa persona que Juan dijo que era el Cordero de Dios. Y aquí está la clave para nuestro encuentro con Cristo y para llevar nuestra familia a Cristo. El deseo que cada uno de nosotros tengamos por saber quién es Cristo, por conocer quién es Él, por escuchar su voz y aprender de Él. Nadie va a poder llevar a su familia a los pies de Cristo si primero no ha tenido un encuentro con Él y un deseo vivo, real, de conocer quién es Jesús.
Pero Andrés sí lo tuvo. Él quería pasar tiempo con Jesús. Él quería escuchar a Jesús. Él quería aprender, no importando el tiempo, lo que fuera para oírle, verle y pasar un tiempo con el Señor Jesús. Y de hecho, hermanos, la Biblia nos dice que pasaron toda la noche. Dice, como era casi la hora 10ª del día, ellos le dijeron a Jesús: ¿nos podemos quedar aquí contigo? No es porque no tenían casa, hermanos, o porque no, pues aquí mínimo que nos invite de cenar. No era ni eso, hermanos. Realmente ellos querían aprovechar el tiempo y conocer quién era este personaje. La hora 10ª del día aproximadamente era las 4 de la tarde. Probablemente ellos vivían lejos y desde las 4 viajar a donde iba les iba a anochecer, iba a ser peligroso, y ellos tal vez pensaron: nos quedamos con Jesús, platicamos con Jesús, escuchamos a Jesús y mañana en los primeros rayos del sol nos vamos con seguridad. Pero no quiero perder esta oportunidad de estar con aquel que se dice que es el Cordero de Dios. No le importa el tiempo, solo querían estar con Jesús. Y lo mismo, hermanos, les quiero enseñar. Mientras usted anhele y desee pasar un tiempo con su Señor y Salvador, usted tiene la base para poder iniciar un trabajo para llevar su familia a Cristo. Pero si a nosotros no nos interesa Jesús, si nosotros no queremos pasar un tiempo con Él, si nosotros no queremos oír su voz, si nosotros no queremos nada de Él, mucho menos podremos llevar a nuestra familia al Señor. Porque si a mí no me interesa, menos a mi familia. Pero a Andrés sí le importaba conocer al Señor. Y miren, hermanos, de 4 de la tarde, que era la hora 10ª, hasta la madrugada del siguiente día que Andrés salió de la casa de Jesús, yo te puedo asegurar que algo pasó en Andrés. Algo pasó en esas horas, en esa tarde, noche, que cambió su vida y su perspectiva. Quiero que lea ahora conmigo el versículo 41. Porque estas palabras marcan la diferencia antes de este encuentro y después del encuentro con Cristo. Y quiero que lo puedan observar y decir qué fue lo que pasó con Andrés. Juntos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Estas palabras, ¿quién las dijo? Andrés. Ahora yo les pregunto, al principio, cuando Andrés iba ahí con el otro discípulo atrás de Jesús, y Jesús les pregunta: ¿qué buscan? ¿Cuáles fueron las palabras que utilizó Andrés? Rabí. Reconocía a Jesús como un maestro de la ley, un hombre con cualidades morales y espirituales para enseñar. Pero cuando salió al otro día a buscar a su hermano, no le dijo: encontré un buen rabí, encontré un buen maestro de la ley, encontré a alguien que nos va a enseñar bien la Torá. Eso no fue lo que dijo Andrés. Encontré al Mesías, al ungido, aquel que las profecías dicen, al Salvador. He encontrado al Mesías. Eso nos dice, hermanos, que las horas que pasó Andrés en esa casa platicando con Jesús transformó y cambió por completo su mente y su corazón. Tuvo un encuentro con Cristo. Yo te pregunto, ¿tú has tenido un encuentro con Cristo? ¿Ha cambiado tu manera de pensar? ¿Ha cambiado tu manera de ver? ¿Ha cambiado tu vida? Porque encontrar a Cristo y hallar a Cristo es lo mejor. Encontrar a Cristo es encontrar la vida. Encontrar a Cristo es encontrar la verdad. Encontrar a Cristo es encontrar, hermanos, un camino hacia Dios. El único camino hacia Dios. El problema es que queremos llevar a nuestra familia a Cristo y todavía no hemos tenido ese encuentro con Cristo. Necesitas ese encuentro donde escuche su dulce voz, donde vea su dulce rostro, donde tu mente pueda comprender quién es Jesucristo.
Hay gente que batalla y lucha y quiere que su familia sea parte de su religión. Y ese es el problema. Hay gente que tiene una religión pero no ha tenido un encuentro con Cristo. Porque para muchos tener una religión es tener una costumbre. Ir los domingos a la iglesia, ofrendar, diezmar, cantar y que párense y que siéntense y que hagan. Bueno, pero eso es una religión lo que nada más tienes. El que tiene un encuentro con Cristo ha conocido quién es su Señor y Salvador. Sabe lo que Cristo ha venido y ha hecho por cada uno de nosotros. Yo una vez pregunto, una vez más, ¿cuántos ya han tenido un encuentro con Cristo? Entonces, si tú has tenido un encuentro con Cristo, déjame decirte, entonces tú puedes ganar tu familia para Cristo. Tú puedes hacer las acciones que hizo Andrés para que tu familia pueda venir a Cristo. Y si todavía no tienes un encuentro con Cristo, hoy el Señor quiere. Hoy el Señor quiere que tú tengas un encuentro con Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Andrés y el otro discípulo le preguntaron, ¿dónde habitas?, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vengan y vean. El Señor no está con los brazos. Ay, no, tú no. ¿Cómo nos encontró el Señor a nosotros? Yo quiero que haga memoria del día de su conversión. ¿Qué problema? ¿Qué lucha? ¿Qué enfermedad? ¿Qué crisis? ¿Qué dificultad? Porque gracias a ello pudimos conocer a Cristo. Al escribir este sermón recordaba, aunque no fue mi caso, pero fue el caso de mi mamá, que por un problema familiar que era a punto de divorcio, fue que el evangelio llegó a nuestra casa, llegó a nuestro hogar. Y gracias por esas benditas luchas familiares. Hombre, pastor, yo no quiero luchas familiares. Bueno, pero si Dios va a permitir esa lucha para que podamos conocerlo a Él, son benditas. Otros por una enfermedad, otros por un vicio, otros por una esclavitud. Y no quiero decir, sí, envíciese y así va a ser salvo. No, cálmese, hermano. Lo que quiero decirle, hermanos, es que ciertas circunstancias, hermanos, nos llevan a poder tener un encuentro con Cristo. Y Él no nos rechazó. Él no nos dijo no. Cuando se nos habló y Cristo se presentó a nosotros, Él también nos dijo, ven y ven. Ahora, ¿no creen que serán las mismas palabras que el Señor quiere decir a su familiar? También Cristo, así como lo quiso salvar, quiere salvar a su esposo. Así como Cristo le quiso salvar, quiere salvar a su suegra. Ahí ya soy yo más bajito, ¿verdad? No, esa no, que se vaya, no. También la quiere salvar. Aarón, si tu esposa no es convertida así como Cristo te salvó a ti, ¿no crees que va a salvarla a ella? Amén. Cristo quiere salvar a tus nietos. No importa cómo ahorita andan en la edad rebelde, los quiere salvar. Quiere salvar a tu familia. Quiere salvar a tus hermanos, quiere salvar a tus primos, a toda tu familia. El Señor también está dando la oportunidad de venir y ver. Y hermanos, mientras sigamos escuchando esas palabras de Jesús, tenemos esperanza para que nuestra familia sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor quiere salvar a nuestra familia, porque nos salvó a nosotros. Pero para eso necesitamos un encuentro. Andrés tuvo ese encuentro. Cambió su manera de ver, su corazón, y ya no solamente seguía a un maestro, empezó a seguir a quien él dijo, he hallado, he encontrado al Mesías. Y por último, lo más importante, estas acciones que Andrés hizo para poder llevar a su hermano a los pies de Cristo. Yo les mencioné, nosotros podemos hablar de las acciones, pero de nada sirve hablar qué acciones tengo que hacer si primero no tenemos las bases. Un encuentro con Cristo y un deseo de estar con Cristo y conocer de Cristo. Ahora que tenemos la base, si yo tengo un encuentro y un deseo de conocer más de Dios, entonces yo puedo hacer algo para que mi familia pueda buscar al Señor. Veamos esas acciones de Andrés. Lea conmigo el verso 41.
este halló primero a su hermano Simón. Aquí está hablando Juan de Andrés. Andrés halló primero a su hermano Simón. Pero es, hermanos, necesario señalar este punto. El texto original griego que aquí se nos traduce, este halló primero a su hermano, las palabras griegas también se traducen como a la primera hora del día, desde muy temprano, Andrés fue a ver a quién. Ahora, vamos a rebobinar. Era las 4 de la tarde cuando Jesús le dijo a Andrés y al otro discípulo: vean y platiquen, y platicaron con el Señor. Y se supone que se quedaron toda la noche, y en la madrugada, antes de iniciar el sol, ¿qué fue lo primero que pensó Andrés después de haber encontrado a Cristo el Mesías? ¿Qué fue lo primero? Ir y decirle a su hermano, ir y decirle a su familia. Era ahí, en ese momento se empezó una prioridad en la mente y en el corazón de Andrés. Saben, hermanos, y yo me puse a preguntar, ¿por qué fue tan temprano y de madrugada, tal vez de obscuras, a decirle a su hermano Simón que había encontrado al Mesías? Muy fácil. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Cuál era el negocio familiar? Eran pescadores. Y los que tienen el oficio de pescar, hermanos, ¿a qué horas ellos se levantan para ir a trabajar? De madrugada. Hay que ir a ganarle el sol, hay que remar, hay que ir para alcanzar los primeros y mejores peces del día, regresar temprano, vender, y tienes la tarde para ti mismo. ¿Se dan cuenta de la mentalidad de Andrés en el momento que tuvo el encuentro con Jesús y lo que le dio su principal prioridad? Antes de que mi manito se me vaya a trabajar, antes de que llegue y no, yo ya encontré a Jesús, lo primero que tengo que hacer es decirle a mi familia. Vean ese interés. La prioridad, hermanos, es su prioridad decirle a su familia que Jesucristo es el Señor. O ya la dejamos como una prioridad, ya no es lo primero. ¿Qué es lo primero que hace al levantarse? No, pues estirarme, lavarme los dientes, la cara, prepararme un cafecito, irme al trabajo. Esa es nuestra vida normal. Pero imagínense, hermanos, aquí Andrés dijo: aunque ni me peine, aunque ni me lave los dientes, aunque no toma café, tengo que alcanzar antes de que se vaya mi hermano, porque es más importante que sepa que he encontrado al Mesías que un día normal de trabajo. Tal vez en el camino Andrés dijo: capaz de que Pedro se vaya y choque con un iceberg, se hunda la barca y se muera. Y si se muere no va a conocer al Mesías. No, yo le tengo que decir. Mire, yo no sé cuál fue su pensamiento, pero algo que sé que dice la Biblia, que Andrés inmediatamente, por eso fue el primero, fue la prioridad, fue y hablarle a su hermano que había encontrado a Cristo. Haga del evangelismo a su familia una prioridad. Haga del evangelismo a su familia una prioridad. Es lo más importante. No es porque encontré una iglesia, o encontré un pastor que me hace reír, encontré un lugar donde me siento bien. No, hermanos, encontró a Jesucristo y su familia necesita a Jesucristo. Hágalo una prioridad. Ahora sí, como el comercial de esos años del de Telmex, háblele, nada más me falta el bigotito. Háblales de Cristo. Haz tu prioridad en eso. Si nunca les hablamos de Cristo, pues ¿cuándo van a ser salvos? A que baje un ángel y lo convierta, no va a bajar. Tal vez uno dirá: es que pastor, eso ya lo hice, ya le hablé, ya le dije, y nada, como si hablara la piedra. Creo que si le habla el perico viene, pero mi familiar no viene. No se canse. Porque así como lo primero es ir y darle la prioridad de hablar, ahora veamos la segunda acción que hizo Andrés. No solamente fue a decirle y darle esa importancia. La Biblia me deja ver que Andrés lo persuadió hasta convencerlo para llevar a su hermano Simón a Jesús.
Lea el versículo 42, la primera frase. Hasta ahí. ¿Y le qué? ¿Qué hizo Andrés? ¿Trajo a Jesús a Pedro o llevó a Pedro a Jesús? Llevó a su hermano a Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo le hizo? Pues se oye bien fácil. De seguro le dijo: miren, hermanos, la Biblia nos muestra que Pedro era un hombre de trabajo, su prioridad era trabajar. Era pescador. Sabemos que él estaba casado porque la Biblia dice que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Entonces, si tenía suegra, por lógica, era un hombre casado. No sé si tuvo hijos, familia, pero de que tenía familia, la tenía. Vamos a ponernos en sentido común en esta tarde. ¿Qué pasa si usted el día de mañana decide: no voy a trabajar, me voy a dar un gustito, no voy a ir al trabajo? Tal vez usted diga: bueno, me puedo dar ese lujo. Pero quiera o no, aquí hay un chip que dice: pero si no trabajo, ¿cómo voy a pagar esto? Y se me viene la renta, y se me viene la medicina, las croquetas del perro, se me viene esto. Y anda pensando, ¿verdad? No me puedo dar el lujo. Aunque me sienta mal, aunque esté cansado, tengo que ir a trabajar, porque aquí el que no trabaja, no hay papa, no hay comida. ¿Ustedes no creen que Pedro era de ese pensar? Un pescador. El pescador no tiene su quincena en la cuenta bancaria. Si ese día trabajó el pescador, va a tener para comer. Pero si el pescador ese día no va para comer, pues bueno, ya ha de tener pescado que coma. Una vez un hombre se me acercó y me dijo: oiga, joven, cómpreme un pan, no he vendido nada y no tengo que llevar de comer a mi familia. Y yo, bien malo esa ocasión, le digo: ¿cómo que no tiene que comer? Ahí tiene país. No diga que no, ahí tiene, puede comer. Y se enojó, me lo vendió 80 cuando vendía 40, pero ni modo, porque le hice una bromita. Pero usted sabe, hermano, ¿verdad? Que si no trabaja ese día, ¿cómo le hace? Ahora, Pedro era así, hermanos, era un hombre de trabajo. Tal vez como en la relación en la familia, hermanos, y cuando conocemos a Cristo. Yo sé que le ha pasado a usted, cuando ha tenido un encuentro con Cristo y lo busca. La familia que no conoce al Señor le ha de haber dicho: bueno, pues tú, a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron ahí ahora? Puro culto, pura iglesia, nada más ir allá, te lavaron aquí, ¿qué te hicieron? Yo recuerdo hace años que mi papá sí le decía a mi mamá: oye, Blanca, párale, que domingo, que martes, que viernes, pues ya quédense a vivir en el templo, ya denle las llaves. Y miren, sí, tenemos las llaves. Hasta alcancé a escuchar: pues ¿qué te gusta el pastor? Una persona que no cree en el Señor, es lo que piensa. Es una locura que usted busque de Dios, que tanto tiempo. Y domingo, antes los domingos era para la familia, echar cascaritas, salir. Ahora no, porque tienes que ir al culto. Y que te toca talento. ¿Qué es eso, talento? Oye, que tú vas y das tu dinero ahí, el 10 por... No, hombre, a mí ni me alcanza. Pues ¿qué hay que hacer? No, mejor no voy ahí. Ahí los vuelven locos. ¿Sí o no que una persona que no cree así le ha dicho? Y se ha burlado y le señala por qué a la iglesia. Imagínense, hermanos. La pesca era un negocio familiar. Andrés y Simón, junto con su padre Jonás, se dedicaban a este negocio familiar. Pero recuerden del despertar espiritual que hubo en la época. Andrés lo dejó todo. Andrés empezó a ser un discípulo de Juan. ¿No se imaginan una mañana Simón con ese carácter agrio, fuerte, necio? ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde está mi hermano? No sé, no ha venido en días. ¿Por qué? Tenemos que ir a trabajar. ¿Quién va a sacar los pescados? Ni que se sacaran solos. Pues es que escuchó de que alguien está predicando allá por el río Jordán. Ay, mi hermano se volvió loco. ¿Qué va a comer? ¿Cómo le va a hacer la familia? Sí, espera que yo lo haga todo. Sí, que me levante a las 4, que vaya, que levante la red, que vaya y que pesque, y al final va a querer que le comparta. ¿Qué le pasa a ese hombre?
Ay sí, ahora está buscando uno, lo remojaron. No, hombre, si ese es bien pecador. No sabemos cómo era el ambiente familiar, hermanos, pero así como la Biblia nos marca cómo era el apóstol Pedro, él ahí todavía no creía. Y que de repente llega su hermano después de que no pasó la noche en su casa, en su aldea, y que diga: hallé al Mesías. Pedro dijo: ay sí, hombre, ¿cómo que al Mesías? Mira, si el Mesías me va a dar de comer, adelante. Y miren, el Señor sí lo hizo. Si a mí me va a ayudar, lo acepto. Pero a mí ahorita eso que de revueltas y que ungido y que me dicen: no, aquí hay que trabajar para comer. Pero Andrés lo convenció. Porque el verso 42 me dice: y lo trajo a Jesús. Por más que fuera necio, por más de un carácter malo, por más de que, miren, en familia siempre va a haber problemas. La única familia donde no hay problema era la de Chabelo, pero en las demás familias siempre va a haber problemas. Pero lo llevó. ¿Qué hizo? Lo extorsionó, le dio dinero, te dijo: lo que gane en pescados mañana te lo doy. Eso no lo sabemos. Lo que sé es que Andrés tuvo la capacidad de convencer a su hermano, invitarle y acercarlo a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. No se canse de hablarle a su familia, atraerlo a Jesús. Tarde o temprano la obra la hace Cristo. Usted sígale haciendo la invitación. Vamos a la iglesia, busquemos del Señor, oremos juntos, acércate a Dios. Es que, pastor, ya no quieres. Para mí que le entró la apostasía. Usted insista, háblele, convénzalo, cachetelo, pero tráigalo. No, lo de cacheteado no. Pero insista, no se canse, porque a veces nos cansamos y es frustrante cuando vemos que la familia no quiere buscar al Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues allá él. Allá en el fuego del infierno va a sentir. No se espere que lo mande al infierno, hermano. Háblele, porque Dios está dando oportunidad de ¿qué? Arrepentimiento. Quiere la salvación de su familia. Hermanos, el que más está interesado en que su familia se salve es Dios. Hagámosle una prioridad. Hablemosle a nuestra familia y no nos cansemos. Tal vez ese día te dice: no, hoy no quiero, hoy no puedo. De tanto que le insiste, un día le va a decir: oye, ¿a qué horas es tu culto? Ya gana. Oye, ¿qué va a ir? Miren, hermano, así lo vimos por más de 20 años. Don Pín no quería nada. La primera vez que lo vi entrar aquí al templo fue en los 15 años de mi hermana. Y lo veo en las fotos de sus 15 años sudado. Parece que traía al diablo atrás de mi papá aquí. Aquí en medio pasó. Pero yo nunca voy a ir a esa iglesia. Después vamos a orar. Y ya después se sentaba en la banquita de concreto que nuestros vecinos hicieron allá. Bueno, mínimo, va a oír. Pero después dejó la banquita y agarró la banca de madera. Bueno, mínimo, ya cruzando el portón. Gloria a Dios. Después una vez ya quiso sentarse. Ahorita estamos orando porque no lo veo y quiero que esté. Y hay que seguir insistiendo. Pero cuando pasó y ya escuchaba, hasta hace poco, el año pasado, que pasó aquí al altar, yo dije: ay, Señor, siempre dijo mi papá: el día que pase se cae el templo. Y gloria a Dios. Pasó el terremoto del 17, pasó el terremoto del 19, pasó el terremoto del 21 y el templo sigue de pie. Aunque su familia dice: no, hombre, el día que vaya se cae el templo. No importa, hay albañiles buenos. No importa, echamos mezcla y lo levantamos. Ve, busca del Señor. Y esto fue lo sorprendente, hermanos. Lea conmigo el verso 42. Porque cuando Pedro va a Jesús, dice el texto, lo miró Jesús. Y no es esa mirada acusadora. Este es tu hermano. Lo miró fijamente, atentamente. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía quién es el Padre le había dado para ser sus discípulos. Sabía quién era Pedro y lo que iba a hacer para su gloria. Y lo miró. Y lo primero que hizo, y este fue el primer encuentro de Pedro con Jesús, que le habló sobre la transformación.
Esto ya no lo hizo Andrés, lo hizo Jesús. Pero tu familia necesita tener ese primer encuentro para reconocer la obra transformadora de Cristo. Jesús lo miró fijamente y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. El primer contacto que Pedro tiene con el Mesías que había hallado su hermano es: le cambió el nombre. Mira qué confiancitas. Tantos meses pensando, mamá y papá, el nombre que me voy a tener, para que ahora me digan que soy Pedro, piedra. Aunque en el término griego y el arameo es lo mismo. Pero pues a mí me gusta mi nombre. Porque el nombre en Israel tiene que ver con la identidad de la persona, el carácter de la persona, las circunstancias de las personas. Vean a Isaac. ¿Isaac qué significa? Risa. Y no era porque era un niño risueño. ¿Saben por qué se llama Isaac? Porque Sara no creyó y se rió. Se rió de incredulidad. Yo a los 90, tantos tiempos buscando un hijo y nunca pude. Y que Dios me diga que a los 90 voy a darle luz. Y luego para el maridito que me escogí, 100 años sí. Pero Dios le dijo: dentro del tiempo de las mujeres tendrás un hijo y le pondrás Isaac, risa. Y cada vez que Sara le hablaba a su hijo: ay, mi Isaac, por incrédula. Pero ese nombre se asociaba a lo que era el carácter del niño. Y así podemos hablar de muchos nombres en la Biblia. Que Jesús le dijera: tú eres Pedro, una piedra, es por lo que el Señor Jesús iba a hacer con él. Es por lo que el Señor sabía que esta persona iba a servir para su gloria y para su reino. Pedro tal vez no lo entendía, pero desde ahí ya Cristo le ofrece una transformación por completo. Y hermanos, ¿no es lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿No le ha transformado Cristo? A ver, ¿cuántos eran enojones antes? Levante la mano sin pena, no se enoje. ¿Y cuántos pueden dar testimonio? Ahora ya no son enojones, Cristo les cambió. Levante la mano, no, si no ahorita tengo un encuentro con Cristo mínimo, ahorita oramos. Hermanos, Cristo cambia y transforma. Transforma nuestro carácter, transforma nuestro ser, porque Cristo tiene el poder para cambiarnos. Y si Cristo nos cambia a nosotros, ¿no podrá cambiar a su viejo? Y no por uno nuevo, un nuevo hombre, nacido de nuevo. ¿Lo puede hacer? A su hijo, a su hija, a su nieto. ¿Cristo no lo puede cambiar? Claro que sí. Lo hizo con Pedro, y esto es lo primero que Jesús quería que Pedro entendiera y conociera, de haber hallado al Mesías, un cambio en su vida. Pero ahora yo les pregunto, ya voy a finalizar. Y ya saben que no voy a finalizar. ¿Creen que el cambio sucedió en ese momento cuando Andrés llevó a su hermano Simón ante Jesús y de repente ¡pum! Simón cambió por completo en esa transformación que el Señor le mencionó? Es un proceso. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Algunos llevan más, otros llevan menos. Gloria a Dios por quienes han sido consolidados en el Señor 6 meses, 1 año, 3 años. Hay quienes llevan 50 y todavía están en el proceso. Hay que orar por ellos. Pero el proceso se da. El poder se Dios le da y Dios sabe cómo actuar. Esto ya no le correspondía a Andrés. Andrés hizo tu trabajo, convencer a su hermano, acercarlo a Jesús y que él escuchara que Jesús lo cambiaría y lo transformaría. Pero ese proceso ya había iniciado y Dios lo iba a perfeccionar. Como dice la palabra del Señor: el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque Él nos sigue perfeccionando? Hasta el día de Jesucristo. Y también lo iba a hacer con Pedro. Y miren, hermanos, cómo es Dios. Porque primero Pedro tuvo un encuentro con el mensaje transformador, pero después Pedro tuvo un segundo encuentro con el poder de Cristo que lo convenció, y ese encuentro fue suficiente para dejar ese estilo de vida y tener una vida por completa para Cristo. Acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 5. Evangelio de Lucas capítulo 5. En este pasaje se nos narra la pesca milagrosa.
En este momento, cuando Pedro es llamado a ser un seguidor de Cristo, él todavía no estaba siguiendo por completo a Cristo. Pero él ya había tenido un encuentro porque su hermano lo había llevado, había mirado la mirada de Cristo y había escuchado las palabras de Cristo que le dijo: ahora serás Pedro. Pero Pedro regresó a su vida normal. En la barca, pescando, pues era su oficio. Y miren qué casualidad. Ese día Jesús fue a predicar al mismo lugar donde Pedro y su hermano y otros discípulos estaban trabajando. Andrés ya lo conocía porque Andrés fue el primero que creyó en Cristo y estaba con él. Pero en ese momento también Andrés está trabajando con su familia. Y Jesús les dice: muchachos, préstenme su barca para subirme, porque ya había una gran multitud y Jesús les había predicado. Pero miren, hermanos, la inteligencia y el propósito divino del Señor, Él no deja nada a casualidades, todo lo utiliza, todo lo hace conforme a su voluntad. Muchachos, préstenme su barca. Y va, y el Señor empieza a predicar. Ahora yo les pregunto: ¿por qué la barca estaba de ahí? Pues porque ya había terminado de trabajar. Pero nadie sabe lo que batallaron ese día para trabajar, pero Jesús sí. Jesús predica, habla, la gente escucha, termina el sermón y en vez de salúdense y despídense y corran cada quien para su casa, Jesús le dice a Simón Pedro: ponga mar adentro, vamos a pescar. Jesús, mira, mientras predicaba, él veía que Pedro estaba ahí lavando sus redes junto a la familia, todo frustrado, toda la noche trabajando. Y él, el que ese día vi que me dijo que cambié de nombre, aquí predicando del reino y que esto, pero yo me siento frustrado. Miren, hermanos, cuando ya el Señor se acercó a uno, el Señor no lo va a dejar. Pero él ya estaba ahí, pero escuchando y sufriendo y escuchando y pensando, y al rato viene el de Coppel y luego el de Electra. Ay, Dios mío, está con las redes. Y Jesús le dice: boga mar adentro. Y Pedro, rápido en su carácter: maestro, toda la noche lo hemos intentado. Ahora, ¿qué pescador va a ir de noche? Los pescados están durmiendo. Eso quiere decir que todo el día no fue suficiente, no pescó nada. Imagínate, si dices dedicarte a algo y ese algo no te sale, ¿para qué naces? Pobre hombre, tenía su plaquita ahí en su casa: pescador oficial de la Universidad Veracruzana. Ni el atún lo atrapaba, imagínense. Frustrado. Pero miren las palabras de Pedro: más por tu palabra iremos. ¿Qué hizo que Pedro en su frustración dijera: más en tu palabra? Por lo que había escuchado y por ese primer encuentro que ya su hermano le había llevado. Por eso le digo: usted insista a su familia acercarse a Cristo, y Cristo se encargará de quebrar el corazón, moldear, tratar en el corazón de su familiar para ponerlo en un punto de quiebre, y ahí reconozca que Jesucristo es el Señor. ¿O creen que fue casualidad que esa noche no pescaran nada? ¿Fue casualidad que el clima y la temperatura del agua fueran lo suficientemente helados para que no salieran los pescados en esa bonita luna de octubre? No. Jesús, que es el Señor de todo, le puede dar órdenes al viento, al mar, a los peces, y les obedecen. Jesús ya sabía y dice: no voy a dejar que pesque nada, lo voy a dejar así. Porque Él ya tuvo un encuentro conmigo, Él ya sabe lo que le ofrecí, Él ya se acercó, nada más que falta, pero ahorita ya escuchó. Vamos, boga mar adentro. Y Pedro obedeció por tu palabra. Y todos sabemos lo que pasó, hermanos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Al sacar las redes no podían, y estaban a punto de reventarse. Y Pedro no lo podía creer: pero si aquí estuvimos 7 horas y nada. Y de repente y le hablan: tráiganse otra barca, nos hundimos, porque tanto llevaba. Hermanos, el poder de Dios se manifestó y eso fue suficiente para tocar su corazón. Porque quiero que vea el verso 8, y este es el encuentro de Pedro con Jesús, aunque ya había tenido uno previo, pero es aquí el encuentro para salvación, porque aquí vemos una actitud diferente
Pedro. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Quién convence al corazón del hombre de pecado, de justicia y juicio? El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Jesucristo. El hecho de Jesús, la obra de Jesús fue suficiente para tocar el corazón de Pedro, reconocer que aquel Jesús no era solo el hombre que lo invitó a su hermano, sino que realmente era el Mesías que su hermano había encontrado. Algo especial. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Y mira el verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos. Un temor, hermanos, que lo llevó a reconocer quién es este hombre que tan solo dijo: ve y mira lo que ha hecho. Ahí tuvo un encuentro con el poder de Cristo. Por eso usted no se desespere. El Señor va a llevar a su familia un momento que tengan que ver el poder de Dios. Una enfermedad, una crisis, una lucha, una dificultad. Deje que el Señor actúe. Usted haga su trabajo, acérquelo a Jesús, háblele de Jesús, enséñele de Jesús, y en su momento el Señor lo lleva para que esa persona pueda doblar sus rodillas, reconocer que es pecador y que se impresione por quién es Jesucristo. Y finalizo, hermanos, otra vez. En el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hizo Pedro? Lo dejó todo para seguir a Jesús. ¿Por qué no lo dejó todo en su primer encuentro? Porque el Señor estaba procesando, pero iba a haber una obra en él. Dios le dio un llamado: te haré pescadores de hombres. Y por eso Pedro, podemos decir lo que hizo por la gloria de Dios, porque tuvo ese encuentro con Cristo. Pero hermanos, este encuentro no hubiera sido posible si primero Andrés no hubiera llevado a su hermano ante Jesucristo. Si primero Andrés no hubiera tenido un encuentro con Cristo y reconocer que había encontrado al Mesías. No hubiera sido posible, hermanos, si Andrés le hubiera dejado todo con tal de primero oír a Juan el Bautista y obedecer la dirección de Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa obra de Andrés, tan insignificante para algunos, hermanos, ha sido tan glorioso que si hoy el Evangelio ha llegado aquí a Coatzintla, por más de 100 años el Evangelio en México y en nuestra ciudad, ¿saben por qué fue? Por estos discípulos que le creyeron a Cristo, vivieron en el poder del Espíritu y llevaron el Evangelio. Pero ahora veámoslo todavía más personal, porque hubo un hombre llamado Andrés que insistió y le habló a su hermano para que fuera con Jesús, y Jesús empezó a procesar el corazón de Simón para que él lo dejara todo y siguiera a Jesús. Y después, hermanos, sabemos, cuando Pedro ya creía en Jesús y le seguía, se le enferma la suegra. ¿Y qué hizo Pedro? Que se muera, es la voluntad de Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo? Maestro, mi suegrita chula está enferma. Una fiebre que la azota. Imagínense la fiebre en aquel entonces, que para que una mujer estuviera en cama, caray, porque a las mujeres, hermanos, una gripa y están trabajando. Nosotros, un hombre nos pica un mosquito y ya andamos haciendo el testamento. Pero era una enfermedad grave en la suegra de Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Llevó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a la suegra. ¿Y qué hizo la suegra después de haber sido sanada? Servía a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la cadenita va creciendo? Ahora ya no era Pedro sirviendo a Cristo, ahora está la suegra. Y de ahí ya no sabemos la historia, si la suegra llevó a otro familiar. Pero vean, hermanos, la labor de Andrés trajo bendición a su familia, a su hermano y a la familia de su hermano. ¿No quiere lo mismo para su familia? ¿No quiere lo mismo para su familia? Que su familia venga a Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un encuentro con Cristo. Necesitamos desear conocer más de Cristo, porque solo así podremos llevar a nuestra familia a Cristo. Pero si al Señor a nosotros no nos interesa,
menos a la familia. Pero si a ti te interesa Cristo, amas a Cristo y quieres más de Él, ahora dale la prioridad para que tu familia conozca a Cristo. Invita, habla, insiste, no dejes. Cristo va a hacer la obra en su corazón. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Le invito a que esté de pie, hermanos.